Muy buenas tardes, jóvenes, padres de familia. Se pueden dar cuenta, hoy el escenario es diferente. ¿Por qué? Porque hoy necesito que presten mucha atención a los pasos que voy a hacer para construir polígonos. Como les mencioné en la semana pasada, el mismo aprendizaje esperado que trabajamos la semana pasada y esta, pues va a ser el mismo. De todos modos, se los recuerdo. Me dice, deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. La semana pasada ya deducimos y obtuvimos tres ángulos: central, interno y externo de cada uno de los polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Los que tienen sus lados iguales y sus ángulos iguales. Entonces, vamos a completar ese aprendizaje esperado. La semana pasada los deducimos y ciertamente los usamos para completar, por ejemplo, la actividad número 16, en la que tenían que hacer las tarjetas y tenían que juntar el nombre de la figura con las medidas de los ángulos. Por ahí varios trabajos me los entregaron muy completos, ya agregaron las figuras y se los mencionaba yo en la parte de la retroalimentación, que todavía no eran necesarias las figuras. ¿Por qué? Porque para eso era esta semana. Entonces, para construir a estos polígonos regulares va a ser dos procedimientos que van a constituir la actividad 17 y actividad 18. Voy a comenzar con el proceso que a mi entender es el más sencillo, que es el de construir polígonos regulares utilizando el ángulo central, ¿sí? Lo vamos a hacer con dos polígonos. Yo les voy a explicar con dos polígonos, con el más puro de todos, que es el triángulo equilátero, sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales, y aparte se los voy a explicar con el pentágono, ¿sí? Que es el que tiene 5 lados iguales y 5 ángulos iguales. Después de estos dos, ya les voy a mandar la actividad en la que ustedes van a construir unos ciertos polígonos con base en este procedimiento, que es utilizando, como lo vuelvo a repetir, el ángulo central, ¿sí? Es de un proceso muy sencillo. Para eso van a requerir únicamente de un compás y de un transportador, ¿sí? Nada más, es lo único que van a requerir. Bueno, si gustan también pueden utilizar otra regla, independientemente si es regla, si es escuadra, o utilizar la parte horizontal de lo que es el transportador. Pero lo que sí es vital para este procedimiento es el compás y es el transportador. Entonces, como les comenté, vamos a comenzar con el con el triángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primer paso, voy a realizar una circunferencia. ¿De cuánta medida? De la medida que ustedes más o menos le tanteen para que utilicen la mitad de su página. Esto es una hoja de máquina, aquí se los voy a explicar, pero ustedes lo van a hacer en el cuaderno. Una página de cuaderno profesional es aproximadamente la misma medida que una hoja de máquina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Aproximadamente que les quepa en lo que es media cuartilla, ¿sí? Media página. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si media página mide aproximadamente de 12 a 14 centímetros, entonces que sea de radio aproximadamente de 5 a 7. Yo para esta ocasión lo voy a hacer de 5 centímetros. Ahí está. Entonces, primer paso que yo tengo que hacer para construir mi primer figura, que va a ser el triángulo, voy a realizar una circunferencia. Después de que ya haya realizado la circunferencia, le voy a trazar el radio, ¿sí? ¿Cuál es el radio? Lo trabajamos el trimestre pasado. Es esa línea que me une el centro de mi circunferencia con cualquier punto de la misma, ¿sí? A esta línea se le conoce como radio. Voy a trazar este radio. Después de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar el ángulo central. ¿Cuánto mide el ángulo central de un triángulo? Sin necesidad de que vean su cuaderno. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sí se acuerdan del procedimiento que yo tenía que hacer? 360 entre 3 para el ángulo
central. 360 entre 3 es igual a 120. Entonces el ángulo central de un triángulo mide 120. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí es donde entra mi transportador precisamente para medir esos 120 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar el centro de mi transportador con el centro de mi circunferencia. Después de que yo haga eso, voy a ubicar que el cero se alinee con el radio que acabo de trazar, ¿sí? Vuelvo a repetir. Centro de mi circunferencia con el centro de mi transportador que se empalme. Y la línea de 0 grados que se alinee, valga la redundancia, con el radio que acabo de trazar, ¿sí? En cuanto yo ya cheque esos dos puntos que son muy importantes, centro de mi transportador con el centro de mi circunferencia, 0 con el radio que acabo de trazar, vamos a contar. Como aquí está el 0, pues el ángulo va a tener esta abertura, ¿sí? Comienzo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, o también conocido, 90, o también conocido como ángulo recto. Le sigo 100, 110, 120, y en el 120 le voy a hacer una marca. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar un nuevo radio, ¿sí? Voy a trazar un nuevo radio. ¿Qué sigue de aquí? Ya tengo lo que es el ángulo de 120 grados. Ahora, con mi compás, lo voy a abrir a la distancia que exista entre este punto de la circunferencia del primer radio con el punto de la circunferencia del segundo radio, que si yo recuerdo, estos dos radios a mí me están formando lo que es el ángulo central de mi triángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a abrir a esta distancia de punto a punto. Después de que ya lo haya abierto de punto a punto, ahora me voy a ubicar en el nuevo punto y voy a trazar un arco que coincida con la circunferencia, y aquí voy a ubicar el otro punto. Ahora, para terminar, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Trazar las tres aristas, trazar los tres lados de mi triángulo. 1, 2, 3. Y aquí está. Este va a ser mi triángulo ABC. Recordando que las figuras se van a nombrar al contrario de las manecillas del reloj y utilizando mayúsculas. Y de esta forma ya terminé. Tengo un triángulo perfectamente construido con ayuda del ángulo central, ¿sí? Recapitulo los pasos. Primer paso, hago la circunferencia. Segundo paso, trazo un radio del centro a cualquier punto de mi circunferencia. Yo les recomiendo que sea del punto hacia la derecha, pero igual funciona para cualquiera de los puntos infinitos que se encuentran sobre la circunferencia. Después de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi transportador para medir lo que es el ángulo central de mi triángulo, que después de haber hecho el cálculo, que es 360 entre 3, yo sé que de mi ángulo central es 120. ¿Cómo voy a utilizar el transportador? Checando que el centro de mi transportador, centro de la circunferencia. El 0 que vaya alineado con el radio que tracé. Posteriormente, después de que cheque eso, centro, 0 alineado. Ahora sí, comienzo a contar. Va a ser 120, 10, 20, 30, 40, 50, 90, ángulo recto, 10, 110, 120. Hago una marquita en la circunferencia y después trazo el nuevo radio. De esa forma, aquí ya me quedó lo que es el ángulo central de 120 grados, ¿sí? Después, ya para terminar, abro mi compás de la distancia de el punto con el que inicié al nuevo punto que tracé,
y a esta misma distancia trazo un nuevo punto, ubicándome en el segundo punto para ubicar el tercer punto. ¿Por qué son 3 puntos? Porque es un triángulo. ¿Qué pasaría si yo quisiera ubicar otro punto? Regreso a donde comencé, porque son 3 lados. ¿Correcto? Esto es el primer ejemplo para realizar polígonos regulares utilizando el ángulo central. Pausa. Bien. No fue tanta pausa, ¿verdad? Es la magia de la videograbación. Bien, ahora ya les expliqué el procedimiento para hacer un polígono regular utilizando el ángulo central con el triángulo. Aparte, les voy a regalar el pentágono, ¿sí? Ya para que ustedes únicamente hagan los otros polígonos que les voy a mencionar. Voy a analizar a ver si les pongo a construir pocos polígonos, únicamente los que vimos en la actividad 15 de la semana anterior, o si de una vez ya nos pasamos a los polígonos de más lados. Ahorita lo voy a valorar, a ver de qué humor me pongo, a ver si les pongo poquitos o les pongo muchos. Pues bien, ¿cuál es el primer paso? ¿Sí? ¿Alguien levantando su mano? Primer paso es realizar una circunferencia. Yo les doy una medida más o menos estándar de 5 a 7 centímetros. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, para que les puedan caber en una hoja de cuaderno 2 polígonos. Comienzo entonces con la circunferencia de aproximadamente 5 centímetros, que esto no es una regla, puede ser 5, 6 o 7, dependiendo del tamaño que ustedes gusten. Si la hacen más de 7, puede que se les empalmen y pues entonces ya no se va a ver un trabajo estético. Entonces sí quiero que sea un trabajo que se vea limpio y ordenado. Bien, ya tengo mi compás de 5 centímetros, ahora sí realizo la circunferencia. Ya tengo el primer paso. ¿Quién se acuerda del segundo paso? ¿Sí? Trazar un radio que vaya del centro de mi circunferencia a cualquier punto de la misma. Como yo les hago la recomendación, puede ser hacia su derecha. Igual si lo quieren hacer a cualquier punto también funciona. ¿Cuál es el tercer paso? Voy a utilizar mi transportador considerando checando 2 pasos que son muy importantes, 2 requisitos que tengo que cumplir muy importantes, que es centro de mi transportador, centro de mi circunferencia, la línea de 0 grados que esté alineada con el radio que tracé. Después de hacer eso, ahora sí voy a trazar el ángulo central de mi pentágono. ¿Cuánto mide el ángulo central de un pentágono? ¿Sí? A ver quién tiene buena memoria sin necesidad de que regrese su cuaderno. Quedamos que para el ángulo central era 360 entre número de lados. Como tiene 5 lados, 360 entre 5 es igual a 72 grados. Eso es el ángulo central. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir esos 72. Me regreso a los 2 requisitos que son muy importantes. Centro de mi transportador, centro de mi circunferencia, el 0 alineado con el radio que tracé. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? A contar los 72 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si yo checo, vean que el transportador está dividido en decimales, ¿sí? Está dividido en 10 partes que son precisamente cada uno de los grados. Entonces, como son 72, después del 70 únicamente cuento 2, que es 1, 2 y pongo la marquita sobre mi circunferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue de aquí? Trazar el nuevo radio que vaya desde este punto, que es de los 72, al centro de mi circunferencia. Y de esta forma ya tengo el ángulo central de este pentágono que mide 72 grados. ¿Qué sigue de aquí? Voy a abrir mi compás de la distancia que exista entre el primer punto que tracé con el segundo punto que ya me está indicando lo que es la medida del ángulo central de este pentágono. Voy a ubicarlo de aquí. Un poquito más chiquito. Un poquito más grande.
Ahí quedó, ¿sí? Ya está a la medida de el punto con el que inicié, con el punto que ya tracé, que es la medida de los 72 grados. ¿Qué sigue de aquí? Sacar los otros vértices. Entonces, a esta misma altura, ahora me ubico en el nuevo punto, trazo otro vértice, hago exactamente lo mismo del nuevo punto, trazo otro vértice, hago lo mismo del nuevo punto, trazo el último vértice. ¿Por qué yo sé que es el último? Porque ya tracé 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos vértices tiene el pentágono? 5. Penta. ¿Cuántos ángulos tiene? 5 lados. ¿Cuántos lados? 5 lados. Entonces, para terminar mi figura que sigue, trazar los 5 lados de mi pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E igual se los compruebo. ¿Qué pasaría si yo después del último quiero trazar otro punto? Regreso a donde comencé, ¿sí? Porque el ángulo central me va a ayudar a que únicamente ubique 5 puntos, que es de un pentágono regular, ¿sí? Si se dan cuenta, quedó el pentágono perfecto con un ángulo de 72 grados, que es el ángulo central, ¿sí? Recapitulo los pasos. Primer paso, hago la circunferencia. Segundo paso, trazo el primer radio que vaya del centro a cualquier punto de la misma. Igual, recomendación que sea a la derecha. Segundo paso, utilizo mi transportador para trazar el ángulo central. Profe, ¿se está brincando la división? No, no me la estoy brincando, porque se supone que el ángulo central ya lo tienen, lo hicieron la semana pasada. Entonces ya lo único que tienen que hacer es analizar sus apuntes. Si estoy trazando el octágono, ángulo central del octágono. Si estoy trazando el eneágono, ángulo central del eneágono. Si estoy trazando el cuadrado, ángulo central del cuadrado, y listo. Aquí es el pentágono, ángulo central es 72. Checo los dos requisitos para que me salga un ángulo perfecto, que es centro de mi transportador, centro de mi circunferencia, el 0 grados, alineado con el ángulo con el radio que tracé. Posteriormente comienzo a contar los 72 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72. Hago una marca, trazo una marca precisamente para que este sea el segundo vértice, y este va a ser el pentágono A, B, C, D y E. Recordando que las figuras se nombran con las letras en mayúscula y continuas, ¿sí? Tienen que ser letras continuas. Pues bien, este es el pentágono perfecto. Ya que abrí mi transportador, que sigue de después, abro mi compás con la distancia del primer punto que tracé al segundo punto, y ya teniendo esta medida, ya lo único que es trazar los demás vértices y ya he terminado. Tengo un pentágono perfecto, ¿sí? Pues bien, jóvenes, esto es lo que ustedes van a hacer. De todos modos, estos pasos ahorita se los voy a mandar junto con la imagen de la actividad, así de una forma muy general, para aquellas personas que son más visuales y que tienen que ver los pasos, ¿sí? Los que son kinestésicos, al estar viendo el video y al estar realizando ustedes ahí, pues ya van a ir aprendiendo, y pues obviamente los que son auditivos, simplemente con escucharme. Pues bien, esto es lo que van a hacer entonces, jóvenes, con los polígonos que les voy a mandar ahorita en la imagen de la actividad número 17. Esta es construcción de polígonos utilizando el ángulo central. La actividad 18 va a ser construcción de polígonos, pero utilizando el ángulo interno, ¿sí? Pero esa es otra historia. Bien, como el día de ayer no les mandé esta primera actividad, no pasa nada, voy a hacer lo que hice la vez del primer trimestre, que me pasó algo similar. La actividad de esta semana se va a revisar o se va a recibir únicamente con valor completo. Así como yo me tardé un día, yo les regalo un día, va a ser hasta el día sábado. ¿Sale, jóvenes? Ya saben, dudas, quejas, sugerencias, directamente a mi WhatsApp personal. A trabajar entonces, jóvenes.